Bienvenidos, hoy vamos a continuar con el revelado de fotografías y con la continuidad que teníamos anteriormente. Bien, para ello vamos a ir a abrir Photoshop y de inmediato vamos a abrir una de las imágenes de carácter RAW para que podamos seguir viendo esa parte que había quedado pendiente. Hay varias cositas que quedaron pendientes, pero es importante ir viendo cada una de ellas despacio, y lo más importante es que puedan aprender. Eso es lo más importante. Listo, entonces por acá estoy ya buscando las imágenes que teníamos. Perfecto. Y en esta ocasión, para evidenciar un poquito mejor lo que quiero que vean, voy a seleccionar esta imagen que es de Tikal. Entonces voy a esperar allí a que me abra la imagen. Recordemos que es una imagen un poquito pesada, entonces vamos a esperar un poquito a que nos abra la imagen. Listo, ahí ya nos ha abierto la imagen. Bien, entonces notemos aquí, ¿verdad?, que con el scroll del mouse podemos subir y bajar, y haciendo un clic con el mouse podemos hacer un zoom, ¿verdad?, en cualquier parte de la imagen, para ir manejando un poquito la estructura de la imagen. Bien, entonces ya habíamos visto algunas cuestiones de este lado, del lado derecho, pero hoy vamos a ver lo que es el filtro de graduado. Entonces vamos a dar un clic acá, clic izquierdo aquí encima, y esto nos va a permitir, ya vamos a crear como una línea, más o menos por acá. Si yo la hago para abajo, pues va a seguir agrandándose el rectángulo, y si yo lo muevo un poquito a la izquierda va como ponerlo inclinado. Entonces lo voy a colocar más o menos a esta altura y lo voy a soltar. Si en dado caso necesito modificar lo que no me quedó bien, entonces yo puedo volver a tomar el botoncito de color rojo y ya poderlo volver a mover. Cabe mencionar que podemos hacer varios filtros, ¿verdad?, pero en esta ocasión vamos a hacer solamente uno. Entonces voy a tomar acá esta parte más o menos por acá. No es perfecto, ¿verdad?, que ahí sí que es cada uno de nosotros como diseñadores que puede ir ejemplificando esta parte. Esto solamente es un ejemplo, ya ustedes van viendo cómo quieren que esto vaya funcionando, ¿no? Entonces notemos que este filtro de graduado, si yo modifico su temperatura, vamos a notar que me cambia la temperatura solamente de esta parte seleccionada. Si yo cambio acá la temperatura, cambia completamente el cielo, ¿no? Entonces el filtro graduado sirve para modificar aspectos específicos de una parte de la imagen, ¿no? Entonces podemos cambiar un poquito los efectos de cada una de las partes de la imagen. Si yo quiero ser más específico, pues tomo una parte muy pequeña y ya cambio ciertas partes ahí, ¿verdad? Puedo ahí hacer ciertos cambios que noten ahí, y notemos que solamente se muestra en la parte seleccionada, que es lo curioso de este efecto, ¿verdad?, que nos ayuda a ir modificando ciertas partes ahí de la imagen. Podemos ir viendo que se le pone, que se le quita, como puedo ir viendo que se vea mejor, ¿verdad? Lo más evidente es el cielo, pero notemos que también por acá hay como unos árboles, unas ramas, unas hojas que también se van como modificando. Si se dan cuenta en la iluminación, a pesar de que no se ve tanto, sí que se nota en las sombras, sí se nota bastante. Entonces podemos ir aclarando o haciendo más oscuras esas partes, ¿no? Los blancos podemos ir modificándolos, ¿verdad? Negros incluso. Ahí podemos modificar todo lo que ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? Toda esa parte, ¿no? Podemos darle cierto enfoque, ¿verdad?, o disminuirle cierto enfoque para que sea como más difuminado, etcétera. Entonces para eso es que sirve este filtro de graduado, para que podamos modificar
algunos aspectos relevantes como la temperatura, las iluminaciones, exposiciones, contrastes, sombras, blancos, negros y toda esa parte, ¿no? Eso es con relación al filtro graduado. Listo, entonces ahora vamos a ver un poquito acerca de el filtro que sigue, ¿verdad? Que es el radial. Esto con el fin, pues básicamente lo que hace este filtro es hacer lo mismo, ¿verdad? Solamente que es de forma circular. Entonces ahí yo puedo hacer un óvalo o un círculo en la parte que yo necesito trabajar, ¿verdad? Entonces supongamos que lo que quiero es trabajar, digamos, esta parte de acá. Y ahí puedo ir modificando yo ciertos aspectos de la imagen, ¿no? Entonces voy a abarcar más o menos aquí toda esta parte de acá. Ok, ya lo tengo donde yo quería. Y por ejemplo, si yo activo las opciones acá de máscara, entonces aquí me cambia ya la cosa, ¿no? Aquí se como expone una máscara en esa área circular. Entonces imaginemos, bueno, quitemos las opciones de máscara. Supongamos que lo que queremos trabajar es un poquito de exposición, ¿verdad? Entonces ahí le voy a bajar un poco de exposición. Pero supongamos que lo que quiero no es este efecto, sino quiero como de forma invertida, que la exposición no sea aquí, sino que sea al contrario. Entonces puedo dar clic acá en invertir y notamos que todo lo que está fuera del círculo se expuso a menor exposición y quedó como un enfoque acá, como que fuera una viñeta. Entonces aquí en esta parte está como más aclarado, ¿no? Entonces ahí puedo invertir el efecto, ¿no? Aquí ya le había dado un poquito menos de exposición y se lo invierto, pues sucede al contrario, ¿no? Esos son otros efectos o otros filtros para modificar nuestro revelado de imagen. De igual forma, aparte de eso es el poder, digamos, como suavizar un poquito más o endurecerlo, ¿no? O sea, que se vea más duro el efecto, que se vea como más montado, ¿no? Entonces si yo lo suavizo un poco más, pues ya se ve como más realista, ¿verdad? Tampoco no hay que exagerarlo tanto, ¿verdad? Pero sí podemos hacer ese suavizado. Podemos incluso llegarlo al límite, que de todas maneras se ve bastante bien, ¿no? Es esta parte de acá. Bien, eso es con esta parte de, digamos, el elipse, ¿no? Este es un elipse, una forma circular. Y podemos irlo manejando ahí como nosotros necesitemos, conforme queramos irlo trabajando o conforme lo amerite la fotografía. Podemos sobreexponer o podemos subexponer, como nosotros más queramos. Ok, acá por ejemplo estoy seleccionando el crear y editar el ajuste, pero también está del otro lado añadir el ajuste seleccionado. Es como agregar lo que ya está hecho aquí, pero en otra parte de la imagen. Entonces yo por ejemplo puedo, como lo que hice fue exponer, ¿verdad? Entonces yo puedo exponer ciertas partes y si ustedes notan se va como viendo un poquito más oscuro, porque voy exponiendo o subexponiendo esas partes, ¿no? Estoy agregando ahí el ajuste que ya tenía acá, lo voy a agregar a través de otro semicírculo que se creó ahí y yo puedo ir como pintando esas partes, ¿no? Sí, y ahí por ahí se va colocando el efecto que ya tenía con la exposición. Bien, eso es con esa parte, pero también tenemos, digamos, el editor de los colores. Y allí podemos modificar el equilibrio de los blancos, ¿verdad? Si lo coloco automático
o quiero que sea luz de día. Esos son como filtros que traen los celulares a veces cuando uno quiere tomar fotografías. Entonces ya uno modifica ahí como es que uno lo quiere, ¿verdad? Estos son los filtros básicos que trae cualquier celular en su cámara normal, ¿verdad? Y nosotros podemos ir ya modificando, podemos ir tomando, digamos, un color en específico, ¿verdad? E ir modificando solo partes de él. Por ejemplo, ya vimos que podemos agregar ahí algunos efectos con el filtro radial o efectos con el filtro el graduado. Podemos ir agregando ahí partes de la imagen, ¿no? Bien. Pero supongamos que, digamos, aquí le voy a quitar el zoom. Supongamos que yo le coloqué aquí un filtro y no lo quiero. Puede ser que ya no me sirve y no me gustó cómo quedó. Entonces aquí, teniéndolo seleccionado, puedo presionar la tecla suprimir o delete y lo quita, ¿verdad? Sin ningún problema. Eso es para que tomemos en cuenta esa parte, ¿verdad? Noten ahí lo curioso que se hace el poder editar una imagen de este tipo, ¿verdad? Noten el cielo ahí como se ve. Entonces es bien curioso el poder hacer revelado de forma digital, que antes se hacían todos esos efectos con un montón de químicos, ¿verdad? Hoy en día pues se hace acá con Photoshop. Está bien curioso esa parte. Bien, entonces vamos a terminar con esa parte. Voy a quitar este filtro ahí que no me sirve. Y voy a seleccionar ahora el eliminador de tinta plana, ¿verdad? Eso es un como corrector, ¿verdad? Antes de hacer eso, voy a de alguna manera dar un zoom acá. Voy a seleccionar otra por acá y dar un zoom, ¿verdad? Para ir viendo esta parte, ¿no? También podemos hacerlo de este lado. Se dan cuenta ahí, cambia el zoom y lo puedo ir modificando acá de este lado. Bien, entonces notemos que, por ejemplo, si yo lo que quiero es como quitar esta parte, cabe mencionar que ahorita estamos todavía en la parte anterior a la edición, pero si desde ya queremos ir como quitando ciertas partes o dejándola lo más nítido posible antes de la edición, entonces yo puedo hacer ciertas modificaciones ahí. Entonces, si yo doy clic acá y con el scroll bajo o subo, se va haciendo como más pequeño, más grande. Ese se ve reflejado acá en el tamaño, ¿verdad? Entonces yo puedo, digamos, hacer más pequeño, más grande. Aquí puedo dar como un clic, ¿verdad? Y ahí nos está mostrando cómo puede ir ella de forma inteligente ir modificando, ¿verdad? Entonces ahí se va viendo más o menos cómo es que se va dando esa parte de correcciones, ¿no? El punto rojo es donde está, digamos, el punto final, y el punto verde es donde está el punto de partida. Es como que quiere tomar parte de este color y lo va a montar acá, como para ir quitando toda esa parte, ¿no? Ahí podemos ir suavizando o haciendo un poco más duro, ¿no? En esta parte. Y si ustedes notan, ya como que comenzó a quitar esa parte de ahí. Entonces yo puedo ir modificando ahí esa parte y notemos que ahí podemos o exponerla o copiarla dependiendo de lo que estemos trabajando. Entonces voy a regresarlo todo a como estaba. Listo, voy a volver a seleccionar y voy a dar un clic y sin soltar voy a mover hacia abajo. Entonces ahí me va a ir dando como puntos de donde quiere clonar. Esta es la parte que va a clonar, como para acá. Y yo puedo ir ahí viendo cómo es que va como desapareciendo esa parte de ahí, ¿sí? Entonces aquí tengo la opción de superponer.
¿verdad? Y ahí ya voy observando que ya se quitó esa parte y realmente no se ve montado, no se ve mal. Entonces por aquí quedó una pequeña ramita, pero ya es mínimo, ya podemos ir haciéndolo con mayor detalle. Pero para eso sirve, esto es como un corrector puntual. Eso elimina tintas planas, ¿verdad? Tintas enteramente planas, que están como muy sobrepuestas a simple vista, entonces se puede modificar con mayor facilidad. Ahora, si lo que quiero quitar es esta parte de acá, toda esta café, entonces ya es mucho más complejo. Pero cositas muy sencillas como esas, como quitar cables de luz, como quitar algunos cables que están por ahí puestos o sobrepuestos, alguna malla, ese tipo de cositas muy sencillas como la rama que acabamos de ver, se pueden quitar de forma sencilla a través de la eliminación de tintas planas. Ok, listo. Entonces vamos a ver otra función por acá. Lo voy a hacer más pequeño. Por ejemplo, nosotros ya vimos cómo poder modificar cierta parte de la imagen con el filtro graduado y con el filtro radial. Pero ¿qué pasa si ninguno de esos me sirve o no es lo que yo estoy buscando, no es lo que quiero? Entonces, lo que se puede hacer es acá con pincel, ¿verdad? Puedo maximizar o minimizar. Puedo seleccionar, voy a activar las opciones de máscara y aquí me puede, de alguna manera, yo puedo seleccionar solo la parte que quiero modificar. Entonces supongamos que lo que quiero modificar es el color o las opciones de edición y solamente la ruina, ¿verdad? Entonces yo con el pincel seleccionado voy a ir como pintando la parte, nada más la que quiero ir modificando, ¿verdad? Aquí el pincel está bastante grande, bastante digamos grueso. Entonces ustedes pueden acercarlo y hacer, digamos, la pintura un poco más pequeña, hacer el pincel más pequeño y pintarlo con mayor detalle. Por carácter de ejemplo, pues está bien esta parte. Entonces supongamos que lo que queremos es modificar solamente esta parte. Para eso active las opciones de máscara para que se viera resaltado solo la parte que quiero como modificar, ¿no? Ahí, me parece que ahí está bien. Entonces así como acá, que yo me salí como de la línea. Entonces lo que puedo hacer ahí es, aquí tengo el botoncito este para eliminar ciertas partes. Entonces yo puedo ir como eliminando ciertas partes que me salí de la línea, ¿verdad? Entonces yo puedo ir quitando la parte que no quiero que se seleccione. Entonces ahí yo puedo hacer esa salvedad en ese sentido. Entonces ahí voy quitando las partes donde yo no quiero que me aplique el filtro, donde yo no quiero que aplique los cambios, y listo. Ahí ya tengo, digamos, la parte que quiero seleccionar. Aquí hay que hacerlo con más detalle, ¿verdad? Entonces hay que como ir acercando la imagen, ir pintando detallito por detallito. Entonces eso es lo especial de Photoshop, que lo permite hacer. Y pues realmente esto lleva tiempo hacerlo. Lleva bastante tiempo hacerlo, pero vale la pena porque al final cuando pasamos a la edición es más fácil modificar ciertas partes más en específico y no tener que estar haciendo esto de otra forma, porque a veces incluso no se pueden quitar ciertas cosas. Entonces como cuesta modificar, es mejor modificarlo acá de una vez y ya pasar el archivo ya bien trabajado, ¿no? Entonces eso es con esa parte. Podemos o agregar o disminuir esa parte. Bien, vamos a hacerlo un poquito más pequeño por ahí y vamos a continuar. Listo, entonces ya acá con la parte seleccionada ya le voy a quitar las opciones de máscara, que eso solo me sirvió para poder observar en dónde estaba la silueta, ¿no? Entonces ya le puedo quitar las opciones de máscara.
Entonces ya ahí ya puedo modificar y vamos a notar que solo se va a ver afectada la parte que ya hemos seleccionado con anterioridad. Entonces ahí yo puedo hacer una modificación pero muy específica de ciertas partes, ¿verdad? Entonces incluso si yo lo que quisiera es hacer solamente, digamos, alguna modificación en una pequeña parte de la imagen, para eso está el pincel, para que yo pueda seleccionarla y pueda hacer esa salvedad. Ahí podemos modificar todo lo que tenemos ahí, aquí en la mano. Podemos modificar lo que nosotros necesitemos, ¿verdad? Ahí cada uno de esos aspectos ya pues depende de cómo quiera darle uno el énfasis a la imagen. Por ejemplo, ahí estoy como cambiando el color como un tono más café, como para que se vea como que estuviera como muy de tarde. Aquí ya se va viendo como de mañana, de día, y aquí ya estoy viendo como de noche, ¿no? Un poquito más oscura. Entonces va a depender cuál es el enfoque que yo le quiero ir dando a esa parte, ¿no? Puedo cambiarle ahí la tonalidad o el matiz, y en la parte del tono puedo modificar el tono, ¿verdad? Tono de color. Listo. Puedo modificar acá la saturación, ¿verdad? Qué tan profundo quiero que se vea el color. Aquí si ustedes notan como que se ve un poquito más el moho que tiene por ahí la ruina. Entonces es mayormente evidente ciertos aspectos ahí. Bien, eso es para modificar algún aspecto específico, ¿verdad?, de la imagen, como cambiar, digamos, el color de una camisa, el color de un vestido, el color de un cabello, etcétera, etcétera. Listo, eso es con esa parte. Entonces voy a cancelar acá y voy a abrir un nuevo documento. Doy clic en crear nuevo y puedo ir, digamos, a web, que es una de las imágenes más grandes que existe, ¿verdad? Entonces ahí podemos elegir la orientación, como ya lo habíamos visto antes, pero cabe mencionar que si es un trabajo para impresión, para imprimirlo, entonces hay que aumentar la resolución. Lo aconsejable es a 300 píxeles por pulgada, en caso que queramos imprimir, ¿verdad? Ahora si no, pues está bien, en 72 y se va a utilizar de forma digital. Ahí no tocamos nada, ahí solo verificamos que estemos trabajando sobre la anchura y la altura por píxeles. Aquí pues le podemos colocar un nombre, ¿verdad? Y podemos ya crear nuestro documento ahí. Ok, listo. Entonces, ¿cómo puedo yo ensamblar una imagen acá adentro en este fondo blanco? Es muy simple. Puedo hacerlo de varias formas, que son diferentes tipos. Puedo ir a archivo, abrir, ¿verdad? Puedo ir a archivo, abrir y seleccionar, digamos, una imagen. La abro y ya tengo otra pestaña. Acá tengo otra pestaña y ya tengo abierta una imagen. Listo. Pero si yo quisiera pasarla de aquí para acá, entonces hago una copia con control J, sería una copia de la capa, y ya la muevo sin soltar. Espero a que cambie de hoja sin soltar todavía, hasta acá suelto, y ahí tengo yo la imagen. Con control T puedo ir modificando yo el tamaño, ¿verdad? Entonces aquí está en exageración grandísima. Entonces con control T yo puedo ir modificando por ahí el tamaño, pero esa es una forma, esa solamente es una forma. Vamos a ver de qué otra forma podemos montar esa imagen aquí adentro. Entonces vamos a dar clic aquí en archivo y luego vamos aquí a archivo, como ya hemos dicho, colocar elemento incrustado. Colocar elemento incrustado. Entonces doy clic allí y selecciono la imagen. Presiono colocar. Espero a que cargue la imagen. Y aquí se está viendo, ¿verdad?, cómo está
colocada esta imagen. Aquí ya estoy en el proceso de colocación. El proceso anterior, que abría una pestaña nueva, ese es el proceso de abrir una imagen. Y cuando estoy colocando una imagen adentro del área de trabajo, esto se llama colocación o colocar una imagen. ¿Ya? Entonces, si yo ya vi que mi imagen la quiero así como está, o ya la modifiqué como yo la necesitaba, entonces ya solo me queda presionar la palomita de verificación, ¿verdad? De aprobar esta transformación. Entonces doy clic allí y ya me coloca la imagen. Ya está incrustada la imagen, está colocada. Entonces eso es lo primero que necesito que se aprenda bien. La diferencia entre abrir una imagen y colocar una imagen, que son diferentes. Bien, por cuestión de comodidad, digamos, en algún momento que quieran cambiarle los colores a esta interfaz, entonces vamos a dar clic en edición y luego nos vamos a ir hasta acá abajo donde dice preferencias. Aquí está, y vamos a dar clic en interfaz. Damos clic en interfaz, nos aparece una ventana nueva de las preferencias y siempre está todo por defecto, ¿verdad? Pero si yo quiero cambiar el tema, pues lo puedo hacer. Eso es con relación a cómo es que les gustaría trabajar. En Macintosh generalmente viene ya sea en blanco o en gris, ¿verdad? Por eso es que en algunos videos van a notar que se ve como blanco el Photoshop, pero es por esto. Un consejo que yo les doy: trabajenlo siempre en oscuro, o cualquier cosa que puedan trabajarla en oscuro. Incluso el tema de Windows, si ustedes notan, yo lo tengo en oscuro. Eso es porque en cuestión de video, tarjeta de video, siempre trabaja mejor la máquina con un mayor rendimiento con colores oscuros, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven también que cuando hay películas de hackers y todo el asunto, siempre se ve como pantallas negras. Es por esto, porque trabaja mucho más eficientemente el GPU con relación a los colores oscuros. Entonces, por defecto viene así. Yo lo voy a dejar en esta ocasión en negro. Esto solamente es un consejo para que puedan también visualmente. Visualmente es mucho más cómodo trabajar en negro. A ver todo esto brillante, como muy blanco, ¿no? Imagínense estar trabajando ahí de noche y pues esto está completamente blanco. Es muy tedioso y lastima mucho la vista a largo plazo. Entonces es mejor trabajar con colores negros y solo que se vea resaltado los aspectos o herramientas con blanco, ¿no? Cuando hemos terminado de configurar acá el tema, ¿verdad? Podemos configurar otras cosas, pero esto es como lo más importante. Cuando ya hayamos terminado, presionamos OK y ya tenemos ahí la configuración aplicada. Bien, volviendo con la incrusión de la imagen, hay algo bien importante que hay que tomar en cuenta. Cuando uno incrusta o coloca una imagen, es bien importante notar pues estos nodos que tenemos acá a los lados con esta X. Si yo solo presiono el clic, ¿verdad?, y modifico la imagen, puede hacer que la imagen se vea como más larga, como más ancha, y ya no se vea proporcional. Pero para evitar eso, dejamos presionado Shift y ya tomamos de las esquinas la imagen, ¿verdad?, para que se vea visualmente proporcional y no nos vaya a cambiar alguna parte de la imagen, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya estoy seguro de que la imagen está como yo deseo, entonces ahí sí ya presiono la palomita de aprobación. Ahí la incrusta, lo trabaja y listo, ya está por ahí la imagen. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque a veces uno solo viene como en Word, ¿verdad?, que uno toma de las esquinas y mueve, pero a veces se desequilibra todo. Entonces hay que modificar, pero proporcionalmente, las imágenes. Ahora digamos que en algún momento yo quiero cambiar el tamaño
de la imagen, pero yo ya incrusté, entonces no hay ningún problema. Solo me aseguro de que esté seleccionada la capa acá y no el fondo, sino que sea la capa, y presiono la tecla control T de tomate. Entonces ahí aparece otra vez la parte de modificación de la imagen, y ya cuando estoy otra vez seguro, ya presiono ahí el chequecito de aprobación. Bien, entonces comencemos con los recortes. Hay muchas, pero muchísimas formas de hacer un recorte de algún pedazo de la imagen. Entonces uno de los primeros, vamos a ver varios. Vamos a seleccionar la segunda herramienta, que es la de marco rectangular. Yo la selecciono y hago mi rectángulo, ¿verdad? La dejo aquí en selección, ¿verdad? Cuando yo dejo seleccionado y hago la figura y luego suelto, pues se queda ahí como parpadeando los puntos de inserción ahí. Entonces yo puedo presionar ahí control J y se crea una nueva capa, pero notemos que ya la selección desapareció. Entonces si yo presiono la herramienta mover, ya solo siendo seleccionada la capa 1, ya puedo modificar esa otra parte, ¿verdad? Entonces yo podría venir y como que clonar ese reloj en esa parte de ahí. Entonces ya estoy cortando aquí cierta parte de la imagen, pero cabe mencionar que este corte no es preciso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente es un rectángulo el que hice, y no está siendo como muy específico con los bordes y con otras cosas, pero sí ya se pudo hacer un recorte de imagen, ¿verdad? Ese es el primero. Bien, eso es con el rectángulo, pero notemos que cuando unas herramientas tengan una flechita hacia abajo pequeñita al lado superior, pero inferior derecho, eso es porque tiene más opciones. Entonces notemos que con M es el atajo. Entonces si yo presiono Shift M, puedo seleccionar las otras que están ahí adentro, ¿verdad? Otra forma es dejar presionado el clic y ya seleccionar alguna de las otras herramientas que tenemos ahí. Entonces tenemos ahí de forma circular esa parte, ¿verdad? Le presiono ahí control J otra vez. Perdón, presiono control J. Es cierto, es que ahí estoy sobre la capa. Entonces sobre la capa no puedo trabajar. Tengo que trabajar sobre la imagen verdadera, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo modificar, ¿verdad? Esa parte elíptica con el elipse. Entonces si yo quiero mover esta parte de acá que fue hecha con el rectángulo, entonces yo tengo que seleccionar esa parte, ¿verdad? Esa parte que fue hecha. Ya voy a eliminar esta capa para que no interfiera con nada, ¿verdad? Podemos dar clic acá y podemos eliminar esa capa, ¿no? Que no pasa absolutamente nada. Ahí está moviéndose valga la redundancia, está moviéndose la imagen. Entonces ahí no pasa nada. Ahí en dado caso, pues si modificamos la imagen como no queríamos, entonces es importante que siempre trabajemos sobre copias y no trabajemos sobre la original, porque si trabajamos sobre la original y la dañamos, entonces tenemos un grave problema ahí. Entonces siempre es aconsejable hacerles copias, ¿verdad? Copia es hacerle una capa nueva. Entonces las capas nuevas se hacen con control J. Toda capa que se quiera hacer se trabaja con control J. Listo. Entonces ahí voy con control J y estoy trabajando sobre la copia, ¿verdad? Entonces dejo la original ahí tal cual está y ya puedo trabajar con lo que yo necesite sobre la copia, ¿verdad? Eso es importantísimo verlo ahí. Entonces ahí le hice una copia al círculo y ahí tengo ya otro corte hecho a través de la forma circular, de forma elipse. Entonces con Shift M puedo moverme prontamente entre una y la otra. Shift M. Eso es con esa parte.
Entonces también importante, ¿verdad? Cuando se quiera hacer, digamos, algún corte con cualquiera de las herramientas, ¿verdad? Es importante que cuando lo queramos mover, digamos, o queramos seleccionar esa parte, queramos hacerla más grande, presionamos control T, siempre con Shift, ¿verdad? Dejando presionado Shift, podemos ahí aumentar o disminuir el tamaño de esa selección. Bien importante. Con Alt se puede hacer más grande o más pequeña, pero desde el centro. Con Shift Alt. Entonces, bien curiosa esa parte. Súper importante ahí a tomar en cuenta, ¿verdad? Ahí le presiono aceptar y incluso la puedo poner acá encima y puedo hacer más grande el objeto. Y si necesito volver a modificar el tamaño, control T otra vez y ya puedo modificar conforme yo lo vaya necesitando, ¿no? Entonces, ojo, aquí estoy trabajando sobre la capa. Voy a eliminarla y no pasa nada con la imagen original. Esa es la ventaja de estar trabajando por capas, por copias. Bien, pero supongamos que lo que quiero hacer es un corte como más específico de una parte de la imagen. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a hacer más grande la imagen con control más. Control más, puedo hacer más grande la imagen. Pero ¿qué pasa si quizás lo que yo quiero es hacer un corte más específico en cuanto, digamos, a esta parte? Hacer una selección, digamos, para luego cortar. Entonces para eso está la herramienta lazo y se activa con la tecla L. Dejo presionado y ahí está L. Entonces, como vimos, pues si yo presiono Shift L, puedo cambiar entre las diferentes herramientas de lazo. ¿Cuáles son todas las herramientas de lazo? Son lazo normal, el lazo poligonal y el lazo magnético. Vamos a ver cómo funcionan los tres. El mano alzada es la herramienta lazo. Este es a mano alzada, ¿verdad? Ahí yo puedo ir más o menos como dibujando la parte donde yo quiero ir cortando o ir seleccionando. Yo hago mi selección, pero como es por mano alzada, ¿verdad? Cuesta un poquito ser muy preciso en cuanto a lo que quiero seleccionar. Entonces ahí está hecha la selección, pero como ven, a mano alzada pues se ve no muy definida. Aquí en selección puedo dar clic en deseleccionar y no pasa nada. Veamos la otra, que es el lazo poligonal. La segunda, el lazo poligonal. Entonces ahí doy un clic, solamente un clic, y ya me hizo el primer punto de anclaje. Luego muevo el mouse sin hacer nada, solo lo muevo y me crea como una línea, por eso es polígono. Entonces doy otro clic por acá más o menos, y ya me creo la línea. Entonces ahí sigue creándome más líneas. Entonces yo puedo ir, digamos, como por acá, doy otro clic, me hace otra línea, otro clic hace otra línea, otro clic hace otra línea, otro clic otra línea, y por último pues anclamos, ¿verdad? Anclamos ese polígono. Notemos que cuando estoy todavía haciendo líneas no pasa nada en la parte donde está el polígono, pero cuando yo ya estoy llegando al límite de la línea me muestra el polígono como con un circulito pequeño. Eso me está indicando que ahí yo ya terminé de enlazar todas las líneas. Entonces doy clic ahí y ya puedo hacer toda la selección ahí. Entonces esta es como más precisa. Esto es cuando nosotros queremos hacer una selección pero con líneas muy rectas y muy perfectas. Por eso es polígono, por eso es poligonal. Veamos la siguiente, que es el lazo magnético, pero sin antes pues dar clic en deseleccionar. El lazo magnético básicamente lo que hace es que se adhiere la selección a los objetos o las líneas que están como más cercanas. Veámoslo. Doy un clic, un solo clic, y ahí voy poco a poco, bajando despacio. Y notemos que se van haciendo como pequeños puntos de anclaje conforme yo voy bajando. Si yo voy bajando y ahí poco a poco se va pegando. Hay a veces hace puntos de anclaje que no son los correctos, ¿verdad? Pero eso es depende, porque estás como trabajando de forma inteligente, según ella, ¿verdad?
está allí pegándose, adhiriéndose a las líneas que tiene o los píxeles que tiene más cercanos. No suele ser muy precisa, pero sirve bastante en algunos aspectos para ir haciendo cortes, haciendo selecciones. Entonces, cuando yo haya terminado, también como con el lazo poligonal, aparece un pequeño círculo en la parte de abajo y ahí me está indicando que yo ya terminé de hacer mi selección, que ya llegué de principio a fin. Entonces basta con presionar un clic para que me haga esa selección, ¿verdad? Y aquí tengo opciones para la selección. También tengo diferentes opciones que vamos a ver más adelante. Entonces de esa forma podemos notar que hay diferentes formas de seleccionar, y por lo tanto si hay diferentes formas de seleccionar, también hay diferentes formas de cortar. Entonces cada uno de las formas en que se puede hacer selección es una forma diferente de cortar y se adapta a diferentes tipos de objetos, depende de lo que yo quiera hacer. Imaginemos que lo que quiero es cortar este objeto de acá. Entonces ahí tengo que ser bien minucioso, bien específico con cada una de estas partes y que no se vea falso, ¿verdad? Entonces para eso se utilizan diferentes herramientas. Puedo cambiar entre varias selecciones. Puedo solamente seleccionar palito por palito, ¿verdad? Puedo seleccionar solo esta parte de acá, que no es necesario que de una vez de un solo vengamos y seleccionemos todo y que de ahí se elimine, no, sino que nosotros podemos ir como de alguna forma seleccionando solo ciertas partes de la imagen e ir cortando pedazos por pedazos y no pasa nada, ¿verdad? Eso es en cuanto a los lazos y a las selecciones. Acordémonos que antes de cortar, pues primero se selecciona y después se corta. Si no me gustó la selección que hice y la quiero volver a hacer, no pasa nada. Voy a selección. En esta ocasión no vemos esta pestaña, entonces lo que vamos a ir a hacer es a edición y podemos, digamos, deshacer el lazo magnético y ya no pasa nada. Entonces con Shift pues podemos ir alternando entre lazos. Con Shift cualquier herramienta que tenga más herramientas podemos ir alternándolo, ¿no? Shift M por ejemplo, Shift L, que son las que hemos visto. Podemos ir alternando para que sea más fácil. Son atajos de teclado para que podamos hacer nuestro trabajo mucho más eficiente. Entonces vamos a ver otra que es bastante curiosa, que solo la traen las versiones más recientes de Photoshop, que es la selección de objeto. Esa se saca con W. Parece que es con W. Voy a seleccionar acá, sí, es con W. Entonces doy clic acá en selección de objetos y yo voy a trazar un cuadrado o un rectángulo en el objeto que quiero seleccionar. Suelto, espero a que cargue y ya me seleccionó el objeto de forma inteligente. Esa es otra de las formas muy sencillas para seleccionar objetos y que se ve bastante eficiente, ¿verdad? Si ustedes notan ahí, acá se ve bastante bien esa selección. Claro está que pues, ninguna de ellas es perfecta, ¿verdad? Hay que ir viendo poco a poco, ¿verdad? Pero esa selección está bastante, para ser inteligente, ¿verdad? Está bastante buena. Está bastante cool. Y ahí ya puedo hacer el corte, ¿verdad? Ya que ya seleccioné, puedo hacer el corte. Ok, listo. Continuamos. Entonces, vamos a quitar esta selección. Esta selección. Y vamos a ir a internet a ver un logotipo. Vamos a poner logo de Adidas, por ejemplo. Entonces voy a seleccionar acá y voy a ir a guardar esta imagen. Guardar. Para imagen como imágenes Adidas. Pero tal vez que sea, no, aquí estoy viendo que es PNG. No, ahorita tal vez lo que quiero es JPG. Que se vea un fondo ahí atrás, que se vea como, no, este es PNG. Ahí está. Lo que quiero es quitar como el fondo, ¿verdad? Entonces vamos a ver Adidas.
Ok, y ahora vamos a ir a abrirla en Photoshop. Ojo que ahí estoy abriendo, no estoy colocando. Voy a abrir. Y lo que quiero hacer es hacer esta imagen transparente. Porque si yo vengo y la utilizo en alguna otra imagen, pues se va a copiar con el fondo todo blanco, ¿verdad? Entonces lo que quiero hacer es hacerle transparencia. ¿Ya? Entonces ahí control J para siempre trabajar con una copia y no con la original. Voy a quitar el fondo, que no se vea. Eso lo voy a trabajar con una copia. Entonces, por acá hay una herramienta que se llama varita mágica. Con Shift W podemos ir alternando, ¿verdad? Varita mágica. Entonces, yo puedo venir y darle un clic a todo esto y se selecciona. Está todo seleccionado. Y si presiono suprimir, pasa que se elimina la mayor parte del fondo blanco, pero todavía me quedó adentro fondo blanco. Entonces, para que eso no me suceda, yo voy a ir hacia atrás y con control Z, ¿verdad? Control Z, control Z. Aquí hay una opción que se llama contiguo. Esa la voy a quitar y voy a dar clic en la parte afuera, es lo que yo quiero quitar, ¿verdad? Y voy a presionar otra vez suprimir. Entonces ahí notemos que ya me quitó los fondos que habían quedado como una parte de adentro de las letras. Entonces en este punto yo ya puedo venir y exportar esta imagen como PNG. Ya la puedo montar sobre cualquier fondo que ya se va a ver de forma transparente. Entonces ahí ya puedo hacer esa parte. Ya puedo ir a exportar. Eso lo vamos a ver en otra oportunidad, la forma de exportarlo. Pero como parte importante que podamos ver en este momento es exportar. Exportación rápida como PNG. Entonces ahí ya podemos va a aparecer un recuadro donde puedo colocar nombre, puedo guardar en tal ubicación y podemos ir a guardar este documento ya como una imagen que podemos utilizar en otros lugares, como Word, como PowerPoint, como Excel, en cualquier lado. Entonces ya aquí tengo el recuadro y aquí le puedo colocar Adidas o logo Adidas para saber. Listo, ahí solo espero a que guarde y ya puedo ir a verla. Entonces voy aquí, por ejemplo, a las imágenes y notemos que la que había descargado primero tiene el fondo blanco y la que está ahora guardada ya no lo tiene, y ya la podemos montar sobre cualquier espacio donde yo la necesite. Bien, eso es todo en cuestión de los recortes. La tarea consiste en hacer varios recortes o quitar ciertas partes de imágenes. Ustedes pueden elegir cualquier imagen que ustedes deseen, pero siempre es importante colocar el antes y el después. Entonces, por ejemplo, en un archivo nuevo de Photoshop, por ejemplo acá, podemos ir a colocar el antes. En este caso voy a ir a abrir el antes. Aquí es que ya está abierto, ¿cierto? Ya está abierto ahí. Entonces voy a quitar esto, voy a seleccionar el fondo, ok, y aquí puedo ir, voy a salir de acá y voy a volver a abrir. Voy a abrir las dos cosas y puedo montarlas en esta parte de acá, como un antes y como un después. O también puedo venir y coloco esta imagen acá, aquí digamos, tal vez más pequeña, le doy clic en el chequecito acá y luego puedo colocar la otra, ¿verdad? Está al lado derecho. En este momento como que no se logra ver mucho la diferencia, pero vamos a cambiarle el fondo. Entonces acá con estos colores puedo yo seleccionar algún color y lo puedo pintar la hoja de algún color, solamente para evidenciar cuál es el
fondo, ¿verdad? Para eso voy aquí en la herramienta de degradado, que es con G, y voy a seleccionar el bote de pintura. Entonces yo puedo ir acá al fondo y seleccionar bote de pintura. Entonces notemos que acá está la imagen de antes y aquí está el después, ya con los recortes hechos, con los fondos quitados. Bien, entonces así tienen que colocar su imagen, el antes y el después. Guárdenlos de preferencia como PNG, ¿verdad? Si no pueden guardarla como PNG, pues guárdenlo como PDF, que también es bastante válido, ¿verdad? ¿Dónde está? Por acá. PDF. Aquí está PNG, ¿verdad? Por si se les olvida cómo. Está PNG. El JPG me parece que sí, también acá está, ¿verdad? Entonces pueden guardarlo ahí de la forma que más se adecue. Lo más recomendable es trabajar con o guardar con imágenes PNG. ¿Por qué? Porque simplemente son imágenes con mayor calidad, que no pierden mucha calidad. En cambio el JPG sí pierde bastante calidad. Entonces pueden ir a guardarlo como ustedes más lo necesiten, y así van entregando sus imágenes. Son varias, no solo es una, son varias. Entonces de mi parte eso es todo. Espero que estén bien y nos vemos en la próxima clase.